Hola, buenas noches. Vamos entonces a iniciar. Buenas noches para todos. Vamos entonces a iniciar entonces la formación del día de hoy. Entonces vamos a retomar lo que veníamos trabajando el día de ayer. Entonces ya les comparto pantalla. Bien, entonces recapitulando lo último que trabajamos el día de ayer. Entonces, ayer hablábamos de las matrices de intereses, ¿cierto? Y que podíamos hablar de 4 tipos de matrices, ¿cierto? Entonces, hablábamos de la matriz poder-interés, influencia-impacto, poder-influencia y expectativa-fuerza. Entonces, vamos a hacer un recuento rápido de lo que eran estas matrices, ¿de acuerdo? Entonces, la primera matriz que trabajamos era la matriz de poder-influencia, ¿cierto? Y lo que contrastábamos era el nivel de poder que tenían los grupos, ¿cierto? Versus la influencia que ellos tenían también. De esa manera, cuando nosotros empezábamos a ubicar entonces en esta matriz a los grupos, dependiendo del cuadrante en donde nosotros los ubicáramos, entonces íbamos a tener una estrategia de trabajo con ese grupo. Recordando entonces que cuando nosotros hablábamos de poder e influencia alto, o sea, alto, alto, querría decir que a ese tipo de personas teníamos que trabajar para ellos. Si tenían bajo poder, pero mucha influencia, teníamos que trabajar con ellos porque ellos van a ser unos agentes que nos van a permitir a nosotros poder tener un mayor control de nuestro proyecto y ellos nos van a ayudar en el desarrollo de nuestro proyecto. En cambio, si teníamos, por ejemplo, bajo poder y baja influencia, entonces teníamos que mantenerlos informados con un mínimo esfuerzo. Pero si teníamos alto poder, pero baja influencia, teníamos entonces que mantenerlos informados, pero nunca ignorados. Porque si ellos se llegan a sentir ignorados, pueden entonces pasarnos para qué. Como tienen alto poder, ellos pueden empezar a influenciar en el desarrollo del proyecto y entonces nos tocaría empezar a trabajar para ellos y tratar de traerlos para que se vuelvan agentes de ayuda y no agentes de problemas para nuestro proyecto. De igual forma, pues teníamos también la valoración de expectativas, fuerzas y resultantes, donde les comentaba que entonces podríamos clasificar las expectativas con 2 signos, que sería el positivo y el negativo. El negativo, si el proyecto trasladaba lesiones o consideraban que afectaba básicamente. Y el positivo, pues básicamente era la persona, era el positivo, pues si ellos obedecen que hay unos beneficios del proyecto. Me regalan un segundito, qué pena con ustedes. Me toca reclamar algo aquí en el edificio. Qué pena con ustedes, me excuso 2 segunditos. No se preocupe, profe, hágale con gusto. No se preocupe, profe.
Qué pena, me disculpo con ustedes. No estaba entre los planes que me llegaron a un domicilio ahora. No se preocupe, profe. Bien, entonces les comentaba que cuando estábamos trabajando en la valoración de expectativas, fuerzas y resultantes, ¿cierto? La expectativa la podíamos medir de dos formas, de manera positiva o de manera negativa, siendo de manera negativa cuando la persona consideraba que el proyecto lesionaba sus intereses, ¿cierto? O que trasladaba costos o que no era viable el desarrollo del proyecto. Pero era positiva, pues, si él consideraba que recibía beneficios. Para hacer esta matriz, entonces vamos a trabajar en un intervalo de -5 a 5. Y la fuerza, que es la capacidad que tienen esas personas en influir de alguna manera en el proyecto, ¿de acuerdo? Entonces, hablábamos también entonces que si la resultante estaba entre 9 y 25, considerábamos entonces que la posición de la persona era favorable. Si estaba entre 8 y -8, hablábamos que era neutro, y si estaba entre -9 y -25, eran opositores o obstaculizadores del proyecto, ¿de acuerdo? También hablábamos de la matriz de poder e intereses. Cuando hablamos de esa matriz de poder e intereses, entonces era, bueno, ¿qué tanto poder y qué tanto interés tienen sobre el desarrollo? Alto, alto, ¿cierto? Entonces, gestionamos de cerca. Cuando tenemos mucho poder pero poco interés, esas personas hay que mantenerlas satisfechas porque ellas me van a generar un clic dentro del desarrollo, es decir, hay que trabajar con ellas permanentemente. Cuando hay poco interés y poco poder, pues mínimo esfuerzo, pero si tenemos mucho interés, así tengamos poco poder, tenemos que mantenerlos informados. Hay que trabajar también de la manito con ellos, pero sin desgastarnos tanto. Y por último, entonces teníamos entonces el impacto con la influencia. El impacto es, bueno, qué tanto esa persona me puede influir en el desarrollo del proyecto en la manera que él puede plantear cambios. Y la influencia, pues, qué tanto se involucra en ellos. En ese orden de ideas, entonces lo que nos decía, si es alto, alto, trabajamos para él. Si es alto en impacto, pero bajo en influencia, alto en impacto y bajo en influencia, los mantenemos informados. Si tengo que bajo y bajo en influencia, mínimo esfuerzo. Y si tenemos alta influencia, pero bajo impacto, trabajamos con ellos, ¿de acuerdo? Entonces, esto era como un repaso de lo último que trabajamos el día de ayer, porque vamos a empezar a trabajar el día de hoy con esa partecita. Entonces, de momento tenemos 10. En el chat yo les voy a compartir en este instante una carpetica, un link de una carpetica, ya se las estoy compartiendo, compartir. Está completamente libre para que puedan trabajar con ella desde cualquier correo que ustedes gusten. Entonces, esa carpetica que les estoy compartiendo en este preciso instante por el chat, los va a llevar a una ubicación en la red en donde están 3 matrices allí desarrolladas, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál es la idea? Como vemos 10 personas, yo creo que de pronto nos dividimos en 2 grupos de 5, ¿les parece bien? En 2 grupos de 5 y llenamos la matriz. Llenamos las matrices, hacemos la aproximación tomando grupos de interés. Podemos tomar los grupos de interés que teníamos el día de ayer, ¿de acuerdo? Y hacemos rápidamente la matriz para empezar a formular entre todos el árbol de problemas, que es el core de la clase del día de hoy, ¿de acuerdo? Entonces, no sé si quieren que lo seccione en grupo o colaborativamente van escribiendo. Yo creo que es mejor como en grupo, ¿cierto? Sí, profe. Entonces voy a crear solamente 2 grupos y entonces trabajaríamos en la carpeta, hay 7 grupos
pero solamente trabajaremos entonces con grupo 1 y con grupo 2. Los que les salga sala 1 serán el grupo 1 y los que les salgan sala 2 serán el grupo 2, ¿de acuerdo? Listo, entonces ya vamos a iniciar todas esas sesiones. Listo, ya estamos para la sesión pequeña. Ya les llegó los enlaces. Profe, una consulta. Señor, Ese es una carpeta que tiene varias opciones, según lo que estoy viendo. sí, sí, señor. Trabajamos, ¿cuál? Perdón. Todas son iguales, solamente que yo las clasifiqué por grupos, dependiendo de la sala donde te haya tocado. Estoy hablando con César, ¿cierto? Sí, 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 César señor. quedó en la sala 2, entonces abres el archivo Ah, ok. 2. Grupo 2, listo. Buenas, buenas. Hola, Oscar. Hola, profe. ¿Cómo me les va? Bueno, Muy bien. entonces ya pudieron ingresar a... Habilité. Sí, a la matriz, sí. Ah, listo, perfecto. Entonces, pueden hacerlo del tema que ustedes quieran o tomar de los temas que trabajaron ayer, pueden tomar los grupos de interés que ya identificaron y los categorizan en la matriz. La matriz está hecha de 10 por 10, es decir, hay 10 cuadros horizontales y 10 cuadros verticales para que a ustedes se les haga mucho más fácil moverse en ellos y puedan ubicar fácilmente dónde quieren ponerlo en su grado de interés y de poder, o bueno, en cada una de las matrices, ¿sí? Ok. Para que les quede un poquito más fácil. Ya les voy a, me llegó alguien a la sala, entonces ya cualquier cosita ya regreso con ustedes, ¿vale? Bueno, señor. Hola, Tatiana Hernández. Hola. ¿Cómo vas? Te voy a asignar al grupo 1, ¿de acuerdo?
Bien, entonces, chévere que hayan debatido entre ustedes, hayan comentado o hayan llegado a consensos, porque esto se trata, es trabajo participativo y colaborativo. Entonces, siguiendo la sesión del día de hoy, el tema fuerte que vamos a trabajar nosotros es todo lo relacionado entonces con el árbol de problemas, ¿de acuerdo? Y esa ya es una de las partes fuertes que nosotros vamos a trabajar. Entonces, como les había comentado en la clase anterior, nosotros íbamos a trabajar entonces con el análisis de involucrados, ¿cierto? Pasábamos a hacer análisis del problema, luego entrábamos a hacer jerarquía de objetivos y luego estrategias de implementación para luego terminar con la matriz de marco lógico, ¿de acuerdo? Entonces, siguiendo ese orden de ideas, de esa estructura metodológica que hemos planeado, entonces el día de hoy vamos a hablar de lo correspondiente a cómo se elabora el árbol de problemas. Entonces, pues, ¿qué es lo que nosotros buscamos con estas metodologías de árbol de problemas? Pues lo que nosotros buscamos es solucionar un problema, prevenirlo o mejorar esa situación, ¿cierto? Dependiendo pues de quién, de la necesidad que tiene la comunidad. Luis Carlos nos dice que tiene una consulta. Dime, Luisca. Hola compañeros, una pequeña consultica. Qué pena, es como para que no quede ahí como luego más fuera de base. Luego Tranquilo. avanzamos y se cierra el tema. Lo de la matriz es muy bacano, muy chévere, pero en el contexto pragmático, en un proyecto, ¿uno aplica todas esas matrices o uno aplica las que considere pertinente? ¿O qué criterio tiene uno para usar la una o la otra? Para cerrar como el tema anterior y pues pronto, por si acaso. Bueno, efectivamente, estas son 4 tipos de matrices que yo les presenté, pero realmente uno no las llena todas, Luisca. Realmente, en el sentido estricto, lo que nosotros hacemos es que tomamos una máxima 2. ¿Cuál es la que más les recomiendo? La valoración de expectativas fuerzas, en el sentido que es mucho más cuantitativo, ¿sí? Y que les deja a ustedes ver de una manera más práctica, ¿sí? Pero no tienes que aplicarlas todas como tal. De hecho, ni siquiera estás obligado a hacerlo. Solamente que se recomienda hacer este tipo de matrices porque te da una visión particular de los stakeholders del proyecto, ¿sí? Pero no es ni siquiera obligatorio que tú las hagas, pero esto en muchas oportunidades, estas herramientas a ti lo que te permiten es un mayor conocimiento de lo que tú vas a realizar, ¿sí? Listo, perfecto. Ya Luisca nos dice aquí por el chat que bien, que gracias. Listo. Entonces, como les decía, toda vez que nosotros empezamos a hacer el árbol de problemas, realmente, ¿por qué lo hacemos? Porque lo que nosotros necesitamos es entender o buscar cuál es el problema real que tiene la comunidad que nosotros vamos a trabajar, ¿de acuerdo? Entonces, para que exista necesariamente ese problema, tiene que haber una persona que lo necesite, ¿de acuerdo? Tiene que haber una persona, comunidad. Es decir, que si no existe un beneficiario directo de ese proyecto, pues sencillamente lo que nosotros no vamos a tener es un buen resultado, ¿vale? Entonces, aquí como para que ya vayamos avanzando, entonces, cuando nosotros tenemos el problema, necesariamente tenemos que partir de sus causas como tal, ¿de acuerdo? Entonces, el análisis de problema es un conjunto de técnicas para analizar la situación existente que rodea una condición problemática dada, ¿de acuerdo? O sea, cualquier problema. Identificar los mayores problemas y el problema central de una situación, así como también visualizar las reacciones de causa y efecto en un diagrama de árbol de problemas. Ahora bien, los problemas siempre los podemos entender desde 2 puntos de vista. El tema que tiene que ver con algo netamente objetivo, ¿cierto? Que se refieren entonces a los datos, a los hechos que son completamente verificables y plausibles. Pero también yo lo puedo mirar desde el aspecto subjetivo, pues que se refiere a lo que las personas o los sujetos que tienen esa problemática perciben, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo a qué? A sus conocimientos, a sus experiencias,
en fin, a su bagaje, por decirlo de una u otra manera, ¿vale? Bien, entonces, cuando nosotros empezamos a hacer el árbol de problemas tiene tres partes fundamentales, ¿de acuerdo? ¿Y cuáles son esas tres partes fundamentales? La parte central, el core de todo el árbol de problemas, es el problema como tal, ¿de acuerdo? Y lo asemejamos con respecto a un árbol, ¿por qué? Porque en la parte inferior del árbol de problemas lo que vamos a identificar nosotros son las causas, ¿de acuerdo? Es decir, lo que origina el problema. Y en la parte superior vamos a entenderlo como los efectos que va a tener ese problema que nosotros tenemos. Entonces, tres partes fundamentales del árbol de problema. Problema, causas y efectos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo se puede llegar a construir el árbol de problemas? Aquí hay varias formas de hacerlo. Si me siento yo solito o si hago un grupo participativo, ¿de acuerdo? Yo voy a explicar las dos formas para que lo tengamos claro. Cada quien lo acomodará a las situaciones que cada uno de ustedes tenga, ¿de acuerdo? Entonces, para identificar el problema principal, entonces, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que lo primero es que en el problema principal, ¿sí? Tenemos que tratar de que ese problema sea lo suficientemente amplio y consensuado, ¿de acuerdo? El problema principal hay que indicarlo de una manera clara y que cualquier persona lo pueda entender, ¿de acuerdo? Y la tercera consideración que tenemos que hacer para el árbol de problemas es que el problema tiene que estar claramente indicado, ¿de acuerdo? Eso con respecto a las indicaciones que debo de tener muy en cuenta en la formulación de mi problema. Ahora, cuando vamos a hacer el árbol de problemas con comunidades, lo primero que yo tengo que hacer es convocar a esa comunidad, ¿cierto? Para que ellos me ayuden me ayuden a entender el problema que yo vaya a tener o los problemas o identificar los problemas que ellos tienen, ¿de acuerdo? Entonces, esto normalmente se suele realizar con una lluvia de ideas, ¿cierto? Y lo que vamos a buscar allí es que las personas expresen los problemas. Aquí es importante una recomendación muy particular. Todos los problemas son bien recibidos, ¿de acuerdo? Nosotros, si somos los moderadores de la actividad, no los limitamos. Los dejamos que expresen todos los problemas. Ojo que cuando hacemos este tipo de actividades, no se trata de que empiecen a expresar los problemas como que fulanito no sé qué cosa. No. Aquí se trata de buscar es realmente el sentido del problema, no quién lo causa. Eso después lo vamos a ir trabajando y mirando cómo en las alternativas de solución. Pero lo que nos interesa es el problema, no la persona que lo causa, sino cuál es el problema real, porque tenemos que llegar es al fuerte de lo que es el problema. Bueno, cuando ya hemos convocado y hemos empezado a hacer nuestra lluvia de ideas, ¿cierto? Nosotros lo que tenemos que hacer es empezar a categorizar esos problemas. ¿Qué significa categorizar estos problemas? Lo que significa es empezar a agruparlos, ¿de acuerdo? Empezar a agrupar los problemas porque en muchas oportunidades muchas personas van a repetir los problemas. Entonces lo que empezamos a hacer nosotros es que empezamos a tomar todos esos problemas, los categorizamos y luego de eso empezamos a buscar cuáles son los problemas que las personas perciben con una mayor recurrencia. Lo que se recomienda normalmente es hacer técnicas participativas, ¿de acuerdo? Y esas técnicas participativas lo que me implican es que yo tome y quite del panorama, por así decirlo, esos procesos de discusión. ¿A dónde voy con esto? Miren que a veces es muy desgastante cuando nosotros, por ejemplo, hacemos reuniones para hacer debates y decimos, no, yo pienso esto y entonces fulanito A refuta lo que la otra persona dijo y fulanito B también refuta lo que la A y la B dijeron y eso se vuelve, mejor dicho, completamente ingobernable y no es nada efectivo.
Hay muchas técnicas para nosotros poder hacer votaciones y que las personas se sientan representadas. A mí, por ejemplo, me gusta mucho una y se las cuento, y es cuando ya yo tengo, y lo he logrado hacer en varios grupos y me parece muy práctico. Digamos que yo categorizo en los problemas, digamos que yo tuve 5 problemas, pero entre toda la comunidad, digamos que yo tengo 100 personas, tengo que hacer la votación o tengo que hacer el debate de manera tal de que yo llegue a encontrar los 3 primeros problemas. Les digo cómo lo hago yo y me parece muy chévere. Yo les digo, bueno, a cada persona yo le voy a asignar 5 votos. 5 votos a cada persona. ¿Está de acuerdo? Usted tiene 5 votos. Usted cuando vaya a votar, usted puede hacer con sus votos lo que usted quiera. ¿Cómo así lo que usted quiera? Muy sencillo. Usted puede ponerle los 5 votos si quiere una propuesta, los puede hacer. Si usted quiere ponerle sus 5 votos a otra, no hay ningún problema. Si usted quiere darle un voto a cada propuesta, lo puede hacer. Si quiere ponerle 3 votos a una y 2 a la otra, no hay ningún inconveniente. Usted puede distribuir los votos en la totalidad de propuestas que tenga como usted quiera, pero solamente tiene 5 votos. ¿Eso qué me permite? Que no se vuelva algo dicotómico de que yo sencillamente voto por un sí o por un no. No, yo aquí le estoy dando la libertad de que sus votos los pueda utilizar como quiera. Y todas las personas tienen ese mismo derecho de tener sus 5 votos. Al fin de cuentas, cuando se hace la votación, cada persona distribuyó sus 5 votos y la propuesta que tenga mayor votación, entonces esa será la que la mayor cantidad de personas decidió que sí. Pero fíjense que aquí también usted puede ver el interés que tuvo la persona, porque una persona puede decir, no, mire, esta me gusta en primera medida, pero esta le sigue. Entonces pueden hacer ese tipo de variaciones. A mí me gustan mucho ese tipo de votaciones, que no es solamente tome un voto y esto fue. Porque en muchas oportunidades las personas también dicen, no, pues yo estoy como indeciso, o esta le veo un poquito más de potencial, pero todavía le falta. Entonces fíjense que de esa manera podemos evitar un poquito el error. Luego de que ya hemos hecho esto, entonces ya hemos podido llegar a escoger medianamente los problemas. Aquí entonces les presento, por ejemplo, una tablita que podemos utilizar también. Les acabé de hablar de un método, este es otro método, ¿cierto? Entonces donde yo puedo poner aquí todos los problemas que yo tengo y empezar a evaluar cada ítem de los que yo tengo aquí. Entonces, magnitud de la fuerza del problema, si usted considera que ese problema lo vamos a manejar por escalas, que entonces, por ejemplo, un punto es bajo, 2 puntos es medio y 3 puntos es alto. Entonces yo digo, magnitud del problema, bueno, dependiendo, y usted empieza aquí a hacer su proyección, califica todo, y al final le da una puntuación, y con las puntuaciones trabajan al final promediando, y pueden entender fácilmente. Esto es muy cualitativo, dependiendo la población que usted tenga, lo puede realizar, ¿de acuerdo? Pero todavía no hemos empezado con la formulación, solamente empezamos a entender los problemas. Ahora sí vamos a hablar ya en específico del árbol de problemas. La primera cosa que quiero que ustedes tengan muy en cuenta es que cada vez que nosotros vayamos a formular el árbol de problemas, siempre lo tengo que formular ese problema como un estado negativo. ¿De acuerdo? Entonces, en ese orden de ideas, el problema no es la ausencia de la solución, sino que se ha implementado de una manera limitada. ¿Qué quiero decir con esto? Yo no puedo decir, es que no hay agua, por ejemplo, no hay agua en la región de La Guajira. ¿Será que en toda La Guajira no habrá agua? ¿Ustedes qué piensan? ¿En alguna parte de La Guajira debe No, haber? en el sur hay menos problema, ¿no? Se supone que en el norte, por precipitación y por características de suelo, bueno, etcétera, de varias cosas, pues es menos el problema. Exactamente. Entonces, fíjate que yo no puedo decir no hay. Entonces, la primera cosa que tenemos que tener muy en cuenta cuando hagamos un árbol de problemas nosotros es que la palabra no la voy a utilizar. Entonces, no es entonces la ausencia de la solución, sino una necesidad o un estado negativo.
¿de acuerdo? Un estado existente que es negativo, que es limitado, que hay poco. Entonces, hay muchas maneras de expresar entonces esa posición, ¿de acuerdo? Esa parte es fundamental cuando nosotros tenemos o queremos escribir nuestro problema principal. Segunda consideración que nosotros debemos de tener muy en cuenta. No podemos mezclar los problemas. Si vamos a hacer una técnica participativa y si alguien nos escribe varios problemas en uno solo, nos toca decirle, por favor, cada problema es separadito. Entonces, porque ¿de qué se trata? Que el árbol de problemas lo que nos va a llegar a buscar es encontrar el problema principal. Entonces, para poder trabajar esa parte, necesito separar los problemas. ¿De acuerdo? Entonces, solamente voy a escribir como problema principal un solo problema. No voy a combinar varios problemas. ¿De acuerdo? Esas son como las dos principales recomendaciones que les voy a dar para escribir el problema principal, ¿de acuerdo? Por aquí tenemos a alguien que nos habla en el chat. Mi profe, para describir el problema, palabras como carencia, inexistencia. Bueno, inexistencia podría suponer que no hay nada, absolutamente nada. Pero insuficiencia aplican perfectamente. Con la única palabra que no estoy de acuerdo es con inexistencia, porque casi siempre, así sea muy incipiente, pero hay algo. Pero de resto puedo utilizar cualquier tipo de palabras que me denoten limitación, ¿de acuerdo? Es como la idea fundamental de esto. Cuando vayamos entonces a construir el árbol, yo les decía inicialmente, en la parte media del árbol lo que nosotros vamos a escribir, ¿cierto? Es nuestro problema principal. Pero en la parte de arriba vamos a tener los efectos y en la parte de abajo vamos a poner ¿qué cosa? Las causas, ¿de acuerdo? Entonces, ya hablamos del problema principal. Recuerden, como una limitación, más no como una inexistencia. ¿De acuerdo? Tiene que ser único, puntual el problema que yo voy a estar definiendo. Y ahora vamos a empezar entonces con lo que tiene que ver. No sé por qué se me... Vamos a empezar a escribir, señor. Porque es que no, me recuerda, porque es que no se puede describir el problema en términos de inexistencia. Porque siempre, normalmente, siempre hay algo, así sea muy incipiente, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros no podemos desconocer de que hay algo así sea muy pequeño, pero existe. Entonces, por eso no lo ponemos en términos de no absoluto, porque normalmente siempre en las comunidades hay algo que trabaja básicamente el problema que nosotros tenemos o que lo aborda de alguna u otra manera. Entonces, y tampoco podemos pensar que no se ha hecho absolutamente nada y no podemos de pronto en muchas oportunidades desconocer otro tipo de trabajos que se han hecho que pese que se hayan realizado no han logrado resolver completamente el problema principal que estamos tratando nosotros de trabajar. Corrección política, ya entendí, listo. Básicamente, bueno, entonces les decía que en la parte inferior del árbol de problemas nosotros vamos a utilizar lo que tiene que ver con las causas. Cuando nosotros hablamos de las causas, la pregunta que nosotros nos debemos de hacer es ¿por qué se da el problema? Partamos de allí, ¿de acuerdo? En ese orden de ideas, ¿de acuerdo? Vamos a empezar con causas. Si ustedes se dan cuenta de la diapositiva, tenemos causas de primer nivel y a su vez tenemos causas de segundo nivel. Entonces, las causas de primer nivel son las que están más cerca del problema, es decir, lo que lo dispara de inmediato. Pero las causas de segundo nivel, ¿cuáles son? Las causas de segundo nivel son aquellas que son las que producen esas causas de primer nivel. ¿De acuerdo? Ya esto lo vamos a ver un poco más con los ejemplos. Yo sé que va a quedar más clarificado, ¿de acuerdo? Y ahora vamos a hablar también de la parte superior. La parte superior son los efectos.
En sentido estricto, ¿qué son los efectos? Todo lo que está aquí en esta diapositiva lo vamos a resolver en esto, en esta frase. ¿Qué pasa o qué ocurre cuando tenemos el problema o qué consecuencias nos produce el problema focal o central? Es decir, ¿qué me produce que yo tenga ese problema? ¿De acuerdo? Entonces, ¿ahí qué vamos a hacer? Vamos a determinar los efectos, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, como les decía, tenemos que mirarlos de qué? De lo que actualmente está produciendo ese problema, pero también lo que sucedería si yo no remedio ese problema. Porque en muchas ocasiones esas condiciones futuras de no interactuar con ese problema me puede generar muchísimo mayor afectación. Entonces, en el árbol también vamos a tener en cuenta el efecto que me puede producir a largo plazo si yo no llego a trabajar entonces con ese problema como tal, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a mirar aquí entonces un ejemplito. Traigo dos ejemplos y uno que vamos a construir entre todos. Entonces, nos dice, bueno, ¿cómo se construye? Entonces, primero, colocamos en un primer nivel los efectos, ¿de acuerdo? Entonces, el problema que vamos a trabajar aquí de manera principal es la baja calidad de vida de una población como tal. Entonces, ese es, digámoslo así, el problema como tal. Aquí en lo que nos plantea en la diapositiva nos dice, bueno, ¿cuáles son los que produce que haya baja calidad de vida? Entonces, que hay desempleo, ¿qué efectos tiene que haya baja calidad de vida? Que hay desempleo, que hay gestión de la calidad. Bueno, si quieren, me voy a evitar esto y voy a entrar primero con las causas para que sea más fácil. Hay una causa, el problema focal de este es pérdida de la identidad cultural. Entonces, ¿qué causa esa pérdida de identidad cultural? El rechazo cultural y que hay falta de actividades culturales permanentes para la población. ¿Qué trae como consecuencia esto? Que, por ejemplo, porque hay rechazo cultural, perdón, porque hay abandono del campo, hay desvalorización artesanal, hay desconocimiento étnico. Y todo eso se da, ¿por qué? Porque hay falta del conocimiento de la historia de todo un municipio. A su vez, esa falta de actividades culturales permanentes para la población se da porque hay, por ejemplo, falta de un salón de actos como tal. Entonces, fíjense que aquí miramos causas de un problema como tal y pues de esa pérdida de la identidad cultural, entonces, ¿qué me está trayendo? Entonces, sencillamente lo que me está trayendo es que hay una falta de visión empresarial, que hay actitudes negativas y que hay pérdidas de la confianza y desembocan ¿en qué? En que haya desempleo, que también baje la gestión de la calidad de las artesanías y que por último yo tenga, fíjense que aquí voy de menos a más, es decir, que al final lo que yo voy a tener es una baja calidad de vida por esa pérdida de la identidad cultural. Sigamos avanzando entonces. Los principales dificultades o los problemas que se dan en esta formulación son ¿cuáles? Que hay dificultad en la identificación de los problemas. ¿Eso qué quiere decir? Que yo en los problemas en muchas oportunidades no los puedo ver de manera clara, no puedo valorar efectivamente qué es un problema y qué no lo es, o llevo a mezclar los problemas. También entre esos problemas están que tenemos definición de los problemas como falta de soluciones y también tenemos el inconveniente que a veces no entendemos cuáles son las causas de esos problemas como tal. Este que les voy a compartir a continuación está muy trillado en internet, aparece muchísimo, pero yo lo traje porque me parece interesante. Miren que este árbol de problemas, aunque es muy sencillito, nos sirve mucho para guiarnos. Entonces,
el problema central que se identifica aquí es que hay frecuentes accidentes de los ómnibuses, de los buses. Entonces, ¿qué causa eso? ¿Qué causa que haya muchos accidentes? Que los conductores son imprudentes, que los vehículos están en malas condiciones, que las calles están en mal estado. Entonces, fíjense que estas son las causas de primer nivel. Pero fíjense que, ¿qué puedo decir yo de los vehículos en malas condiciones? ¿Qué produce que los vehículos estén en malas condiciones? Que esos vehículos ya están obsoletos y que hay un deficiente estado de mantenimiento de esos vehículos. Pero, ¿qué podría decir yo que aquí no está, por ejemplo, de las calles en mal estado? ¿Qué produce que haya calles en mal estado? Produce que, ¿qué lo produce? Que los gobiernos locales no están invirtiendo suficiente dinero en el arreglo de las vías, que hay tráfico pesado por donde no debería de estar. Se me ocurre de momento, ¿sí? Entonces, si nos damos cuenta, esas serían las causas. Y en la parte superior tenemos los efectos. ¿Qué efectos o qué consecuencias hay que hayan frecuentes accidentes de los buses? Pues que pueden haber pasajeros heridos o muertos, o que los pasajeros que estamos transportando estén llegando tarde. Pero a nivel superior, ¿qué causa todo, qué efecto trae todo esto? Que hayan pérdida de la confianza en las empresas de transporte. ¿Sí? Que las empresas, por ejemplo, las personas no quieran utilizar esos servicios, que no quieran utilizar esos servicios y entonces que no quieran utilizar esos servicios y que puedan perder la rentabilidad. Entonces, fíjense que allí van entrando cómo juguemos nosotros o cómo jugamos nosotros en la ejecución entonces de esas causas y efectos como tal. Entonces, resumiendo un poquito, los momentos o pasos, ¿cuáles son? Enunciamos entonces el problema central, es lo primero que nosotros hacemos, formulamos el problema en una forma resumida y concreta. Lo segundo que hacemos es verificar o seleccionar las causas que producen ese problema, tanto en primer nivel como en segundo nivel. Y el tercero, lo tercero que hacemos, ¿cierto? Es entonces definir los efectos del problema central. Para último, si lo estamos haciendo por separado, entonces podemos lo podemos llegar a mezclar. ¿De acuerdo? Bien, entonces vamos a empezar nuestro primer ejercicio práctico número 1. Vamos a trabajar sobre una consulta. Señor. Antes de pasar al ejercicio, ¿tú puedes volverte a la lámina donde está el tránsito del tema de los vehículos? Sí, claro, aquí está. ¿Cómo se hace, por ejemplo, para eso que estamos viendo, es un buen ejemplo, porque para la ciudad o para el gobierno, mentiras, para alcaldes, el tema de la pérdida de confianza en el transporte, todo ese cuento, sí efectivamente es un problema. A eso sumámosle pues que hay bajo uso de los buses, por ejemplo, en las ciudades, porque la gente pierde la confianza de eso. Y mira el caso de Metrolíneas, que prácticamente está quebrado, así como el mío en Cali y en Medellín, en otros lugares también. Pero entonces la pregunta es, ¿y qué pasa ahí cuando para el usuario, para el ciudadano, la informalidad sí es una solución? ¿Cómo se analiza ese problema? ¿O armo un árbol para el uno, un árbol para el otro, o divido el árbol en dos partes? Fíjate, y es excelente tu pregunta, ¿por qué? Fíjense que cuando iniciaba con todo esto, yo les decía que solamente podemos atacar en cada árbol de problemas un solo problema. Yo aquí estoy hablando del problema de los accidentes de los ómnibuses. Es decir, que si en este caso yo quisiera intervenir esto, este árbol me serviría para buscar una estrategia para disminuir los accidentes causados por buses en una determinada ciudad. Pero ahora yo te podría decir que con lo que tú me estás comentando, otro árbol de problemas que es completamente diferente a este, yo podría plantearlo de qué manera, de que haya aumento de la informalidad en temas de transporte. Pero fíjate que eso ya también trae otras causas asociadas. Entonces yo podría decir que allí las causas, ¿cuáles son? Que el desempleo ha aumentado y que las personas están tratando
de buscar otras alternativas, que los impuestos son muchos, entonces no se formalizan, sí, por decir algunas cosas, que ha aumentado la accidentalidad y yo podría utilizar esto, mira que este árbol me podría servir para el otro y yo diría, no, ha aumentado la accidentalidad de los buses, entonces me da miedo. Entonces, pero esa sería una sola causa, sería ya una sola causa de ese nuevo problema que yo estoy analizando, ¿sí? Entonces, si ves, solamente yo puedo trabajar un solo problema por árbol de problema, porque eso va a depender del enfoque que tú le des a lo que tú quieras trabajar, ¿sí? Bueno. Mi profe Oscar. Dígame, mi profe Daisy. Una pregunta. Por Señora. ejemplo, bueno, cuando trabajamos esta herramienta, ¿su merced considera pertinente o considera importante que también identifiquemos de cada causa cuáles son los efectos que se asocian a ella? Normalmente eso es lo que vamos a hacer, profe Daisy. Sí, señor. O sea, cada causa tiene efectos relacionados normalmente, pero pues la idea es inclusive ir agrupando un poquito para ir subiendo a los efectos de mayor nivel. Porque cuando empezamos los efectos, realmente yo empiezo desde el problema hacia los efectos, ¿cierto? Entonces, estos serán los efectos inmediatos o los que están sufriendo, por así decirlo, las personas que tienen esa problemática, pero yo puedo ir escalando a llevarlos a efectos de mayor nivel o que tengan mayor trascendencia, ¿sí? Pero señor. Normalmente en la técnica, como uno la suele utilizar, es que para cada causa va poniendo efectos para que sea como lineal, uno a uno. Así es que normalmente se suele hacer. Listo, mi profe, gracias. Vale, mi profe Daisy. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar ahora para este ejercicio práctico? Ya no nos vamos a dividir más en grupos pequeños, sino que este ejercicio práctico número 1 lo vamos a desarrollar todos. Lo vamos a desarrollar todos con respecto a que, si ustedes se dan cuenta, aquí hay un casito, ¿cierto? Entonces vamos a trabajar por análisis de caso. Nos vamos a concentrar leyendo este pequeño caso que aquí les planteé y vamos a trabajar, no sé si lo conocen, aquí les estoy compartiendo algo que se llama Jamboard, que es básicamente una pizarra. Yo les voy a compartir en este momento por el chat. Dame un segundo que no me carga. Ay, ¿qué pasó? Les voy a compartir por el chat el enlace. Y aquí todos vamos a poder contribuir, ¿de acuerdo? ¿Cómo vamos a contribuir aquí? Vamos a leer el caso. No sé qué le pasó a esto. ¿Cómo vamos a contribuir todos en el desarrollo? Aquí nosotros, ya reacciono. Déjenme un segundo, ya les estoy copiando el enlace aquí en el chat. ¿Cómo vamos a contribuir cada uno de nosotros? Entonces, lo que vamos a hacer, si ustedes se dan cuenta, aquí en esta partecita hay algo que se llama nota adhesiva. Usted puede escribir lo que usted quiera y le da a guardar. Le vamos a darle cancelar y si usted se da cuenta, aquí vamos a ¿qué? Vamos a identificar entonces, aquí ya va a quedar escrito. Entonces, lo que vamos a hacer entre todos es a construir este árbol de problemas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces, lo primero que vamos a hacer, nos vamos a tomar unos segunditos para leer el caso que yo les estoy proponiendo para el día de hoy. ¿De acuerdo? Así, tal cual como está, esa es la lectura del caso. Entonces, les voy a tomar una fotico y también se los voy a compartir por el WhatsApp. La idea es que leamos muy bien este documento y entendamos claramente lo que dice. Y vamos a empezar a construirlos. ¿De qué se trata? Cuando ya lo hayamos leído, vamos aquí al Jamboard y todos vamos a concentrarnos entonces en el problema. Cada uno de ustedes va a escribir el problema como usted lo entendió.
Luego lo debatimos un poquito y entre todos construimos el problema principal. Una vez que ya hayamos sacado el problema principal, que va a ser una construcción de todos, empezamos con las causas y luego con los efectos. ¿De acuerdo? No sé si tienen preguntas de momento o está clara la metodología que vamos a utilizar. Por mí está clara, sí, señor. Les estoy tomando en este preciso instante una fotico que se los estoy compartiendo al WhatsApp, los que están en el WhatsApp, para que lo puedan leer si lo quieren leer un poquito más cómodo. De todas formas, lo voy a dejar aquí un momento para que todos y cada uno de nosotros lo podamos leer. Le voy a dar aquí F5 para que lo veamos mejor. Ay, se me fue. Listo, no sé si ahí lo podemos ver bien. Sí, sí, señor. Sí, señor. Perfecto. Ok. No, pues esta es la realidad de Colombia, man. Esto sí, Valle Grande, aplíquelo y extrapólelo al 80% de nuestro territorio. Sí, señor. Bastante. Perdón. Vamos ahora con la papa, ¿no? Mm. Hola, buenas noches. ¿Hay clase hoy? Nuevo rostro, ¿me puede enviar el link, por favor?
Belquita, ¿me escuchas? De momento. Hola amigo, ya escucho. Ok, no, es que estábamos en silencio. ¿Por qué? Estamos leyendo este caso, ¿sí? Con el cual vamos a trabajar ahora a través de una herramienta colaborativa. Ya te paso el link, donde vamos a crear el árbol de problemas entre todos, ¿sí? A mí no me llegó la foto, es que como no había agregado al grupo, pues no la Ya, recibí. ya la vuelvo a reenviar, ¿vale? Listo, Bueno. sí señor. Listo, sí señor. Listo, María. Sí, ahora sí, ya la recibí. Ya llegó. Me avisan, porfa, cuando ya hayamos terminado. Listo, demos un minutico mientras que el resto termina. Listo, entonces, ¿les parece bien si empezamos o damos 1 o 2 minuticos más? 2 minuticos más, profe, ya estoy Sí. terminando. Listo, Sí, perfecto.
Bueno, ¿estamos listos? Sí, señor. Listo, entonces nos vamos todos para el... bueno, todos pudieron acceder a la aplicación. Veo Sí, señor. 3, bueno, no, 8, tengo 8 personitas acá. Bueno, entonces, mira. Entonces, vamos a mirar por acá. ¿Listo? Si tienen algún problema me cuentan, ¿de acuerdo? Entonces, vamos aquí, todos vamos a coger aquí una notica y vamos a empezar todos a escribir, no importa cómo les quede, bueno, siguiendo los lineamientos, vamos a escribir lo que para ustedes es el problema principal que tienen ellos. Ojo, problema central. ¿Problema central? Listo, entonces le damos aquí, ahí escribimos nosotros entonces su versión de problema principal. Por favor, vamos a empezar a hacerlo así y ya vamos charlando. Profe, disculpe, ¿dónde puedo yo para entrar a ese espacio para escribir? Ya te doy el link. ¿No tienes el link, cierto? No, no lo tengo. Ya lo voy a volver a enviar por el chat, ¿vale? Listo, ya está por el chat nuevamente, también para Belki, que antes no lo tenía. Aquí están trabajando colaborativamente todos, entonces, para que lo tengan en cuenta.
Belquita, estamos en el chat, Belki, hay un link donde puedes picar allí para que vayas al Jamboard que estamos compartiendo, donde todos estamos escribiendo el problema, ¿sí? Compañero, ese link está por WhatsApp. No, está por el chat de aquí de Zoom. Si quieres te lo paso a WhatsApp también. ¿Está por dónde, compañero? Por aquí, por el chat de Zoom. ¿Estás desde el celu o estás desde el o desde el computador? Me está cargando. Ya, compañero, ya estoy intentando, estoy desde el celular. Listo, ahí por el chat del grupo también. ¿Listo? ¿Alguien más quiere escribir su propuesta de problema? ¿O vamos ya analizando los que tenemos? Bueno, vamos a ir, yo aquí voy a ir corriendo un poquito. Y listo, no estoy tapando ninguno, ¿cierto? Estos que puse por acá, los puse por acá porque son parecidos, ¿sí? Bueno, yo te estoy descargando la aplicación porque no me deja así directamente. Sí, desde el celular de pronto te va a generar esa partecita. Bueno, entonces vamos a empezar a analizar qué problemas escogieron. Entonces dicen falta de insumos, falta de cultivos por altos costos de insumo. Problema. Bueno, vamos a ir analizando. Yo no sé aquí quién escribió cada cosa. No. Entonces, mire lo que dice aquí. Mire, falta de cultivo por altos costos de insumo. Aquí, ¿qué tenemos en este sticker amarillo que tenemos por aquí? ¿Qué podrían decir ustedes que hay aquí en este que tenemos aquí? Compañeros. No, ahí está como... ¿Qué es una causa? Sí, no sé, que eso no es un problema. Bueno, Eso es una causa. Exacto. Falta por altos costos de insumos. Exactamente. Entonces, miren cómo tenemos que empezar a trabajar de manera tal de que miremos cuáles son entonces los problemas reales que nosotros tenemos aquí. Aquí adicionalmente también tiene otra particularidad, y es que si se dan cuenta hay una mezcla, falta de cultivo y también nos dice por altos costos de insumo. Si este fuese nuestro problema principal, diríamos que tendríamos mezclados dos problemas. ¿Sí? En el caso... Serían dos causas, ¿no, profe? ¿Cómo? ¿No serían dos causas? Exactamente. Entonces, por ejemplo, que tenemos aquí no es un problema. Eso es parte de las causas que nosotros estamos teniendo, ¿sí? Entonces, como para que lo vayamos teniendo aquí en cuenta. Estoy mirándolos todos, ¿sí? Y ahora ya entre todos compartimos cuál sería el problema principal. Problema, pocos productos agropecuarios innovadores. Nos dicen por aquí. Vamos a darlo aquí en remoto, ¿sí? Ve al otro.
Otro fucsia. El fucsia, desmotivación generalizada de la población. El otro donde debido- dice problema, Este disminución sería, de los profe, ingresos. este sería el de desmotivación, sería una consecuencia, ¿no? Sí, sí. Podría, Sí, señor. exactamente. Y Desmotivación el problema, generalizada es un efecto, ¿de acuerdo? Y mire lo que me dan acá. Vamos a leerlo completo. Mire lo que me dice aquí. Debido a la falta de incentivos. Entonces, aquí nos quedó mezclada un efecto con una causa. Con una causa. Entonces, tenemos que tener claro, si nos dedicamos al problema, vamos a buscar cuál es el problema que nosotros tenemos realmente, ¿de acuerdo? Entonces, por acá Profe, nos no dice otro, no uso veo de el mío. técnicas productivas inadecuadas en la agricultura. No creería yo que ese es el problema. No. Escasez del agua. Eso No es es el una, problema estructural eso es una completamente. causa. Situación. Eso es el una problema causa. puede Causa, ser muy bien. Causa. Agotamiento o pérdidas de la tierra. Un- Esto una- también podría verse como una causa. Causa. Como una Sí, causa, sí, señor. señor. Migración de los agricultores a la ciudad. Esto Es un un efecto. Eso es un Una- efecto. una consecuencia, ¿cierto? Sí, Y señor. vamos a mirar estos que están acá, que dicen disminución de ingresos en la actividad económica principal. Esa pienso yo que es la base, la básica, la principal. Acá hay otro también, todos se parecen, ¿no? Problema, disminución de los ingresos de agricultores de Valle Grande. Disminución considerable de los recursos económicos requeridos para suplir las necesidades básicas de la unidad familiar. Esa. Disminución de los ingresos de los agricultores de Valle Grande durante los últimos tiempos. Ahora, puede la ser cuestión, ¿cuál? Bueno, a mí, para focalizarnos un poquito, los cuatro que están como más acertados para el problema son estos que tenemos acá, estos cuatro que tenemos acá, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque Sí. si realmente, si vemos el problema como tal en una parte, ¿sí? Nos decía, en un párrafo, en una parte nos decía, los pequeños agricultores de Valle Grande han visto cómo disminuían sus ingresos de forma alarmante durante los últimos tiempos. Por este motivo, en la zona se ha dejado de cultivar las parcelas menos productivas y algunos de los agricultores más jóvenes han emigrado hacia la ciudad. En la región se percibe un fuerte descontento social y una desmoralización generalizada. Me estoy basando en ese párrafo para indicarles de dónde sale básicamente el problema, ¿de acuerdo? Entonces vamos a definir entre todos qué problema de estos nos convence un poquito más en el sentido de que engloba lo que está expresado en el texto. ¿Ustedes qué opinan? Abro la discusión. Profe, yo defiendo la mía, que es la azul. ¿Cuál de las 2, 4, 5? La mía es la azul, profe. La que La dice, de arriba, de pronto, ¿qué le hace falta, profe? Definir cuál es el sujeto, ¿no? En la primera, disminución de ingresos en la actividad económica principal de la población. Yo defiendo la mía, que es la amarilla. Es la amarilla. Yo defiendo la mía, que es la rosadita, que dice problema 2 puntos, disminución de los ingresos pues, de los agricultores de Valle Grande. bueno, ¿y qué dice el resto? Podría ser la azul, disminución de los ingresos de los agricultores de Valle Grande durante los últimos tiempos. Yo también estoy de acuerdo con eso. Los demás, ¿qué dicen? Se trata de participar. Sí, sí, está completa, recoge los elementos. De hecho, la azul, si nos damos cuenta, dice lo mismo de la profe Daisy, solamente que se acota temporalmente. Exacto, esa es la diferencia. Yo planteo la que está sin color, pues básicamente porque pues
Es una formulación genérica que puede ser transversal a muchos proyectos, pero pues digamos que lo que está detrás de esos 4 que están a la derecha está en función de las potencialidades del territorio, porque por alguna razón los señores que están allá cultivan tomate. Seguramente hay unas potencialidades en el territorio que permiten la producción ventajosa del tomate frente a otros territorios, y precisamente pues lo grave del problema es que si eso es lo que se puede hacer y lo que se puede hacer lo están pagando mal, pues lógicamente eso explica la disminución de ingresos y bueno, todas las cosas que hemos dicho anteriormente. Pero entonces esa es una formulación genérica que puede servir a pero también a otros proyectos que tienen características similares. Ok, muy bien. Sí, también podría ser ese que dice el compañero, porque pues para ampliar un poquito el concepto, ¿no? Porque habla de actividad económica y en la lectura habla de muchas actividades, no solamente la que se refiere a sembrar tomate, ¿no? Habla de muchos factores que están inmersos dentro de esa actividad económica. Me parece que también podría ser eso. Sí, pero también tengo algo para comentar. Bueno, 2 cositas para comentar de manera rápida. Los involucrados. Exactamente. Sí. Recuerden que estamos hablando de una población en específico. Entonces, si bien esta formulación la pudiese utilizar para otro, o sea, podría de una buena forma reciclar, entre comillas, para otra formulación, fíjense que el texto, que es la base de donde nos estamos guiando, que es el problema principal, o que es toda la formulación como tal, nos habla de los agricultores de Valle Grande. Entonces, en ese orden de ideas, yo sí les recomendaría, muy respetuosamente, que en ese orden tratemos de centrarnos un poquito a dónde se está dando el problema. Recuerden que el problema existe toda vez que haya una población, ¿de acuerdo? Pero el planteamiento que nos decía César, ¿cierto? Sí, señor. Que nos decía César es completamente válido, ¿de acuerdo? Entonces, y aquí nos dicen actividad económica principal, pues en el texto sí queda claro que se dedican básicamente a la agricultura, ¿sí? Entonces, no sé, mi recomendación está entre la rosada y la verde, pero escucho también al resto qué opina. No quiero sesgar, pero pues como para ir concretando un poquito. Pues votar sería, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, ustedes en Zoom... Levantar la mano, profe. Exactamente. Entonces, vamos a hacerlo democráticamente. Ustedes pueden levantar la mano en Zoom y con eso podemos contar los votos de los que van por los rosados, luego por los blancos y luego por los verdes y los amarillos, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a mirar por aquí. Ya abro el chat de Zoom con los participantes. Entonces, por favor, vamos y aquí ustedes también lo pueden ver, voy a ponerlo en grande. Levantamos la mano los que estamos de acuerdo con la formulación que está en rosado. No, pero no puedo mirar. Pueden dar su voto aquí abierto también. Yo, rosado. Bueno, uno directo. ¿Cómo es que se levanta la manito? ¿Me recuerda, profe? Ahí en la parte, es que no estoy pero ya te digo, dame un segundito. Lo encuentro. Los 3 punticos, profe. En los 3 punticos, sí. Sí, pero no sé. La parte inferior derecha. Pero no la podemos visualizar. Si le doy ahí, me va a salir. Pueden regalar un segundito, voy a tomar un poquito de agua que ya me arde la garganta. Y mientras van votando esta parte, ¿sí? ¿Cuáles punticos? Pero no los veo, yo tampoco los visualizo, los punticos. Donde dice más, compañeros. Es más abajo, en la parte inferior. Donde están los participantes, en la parte de abajo a mano derecha, ahí dice bajar la mano o subir la mano. Quienes estamos en un computador. No, y también desde el celular también sale en la misma posición. Eso, pero cuando le doy clic a donde dice participantes en la habilita, es como una ventana en donde pues aparecen los participantes, pero ya la vi. Ya la encontré.
Yo no lo tengo. Aló, qué pena. Estaba tomando agüita. Bueno, entonces, ¿cómo vamos? ¿Encontraron dónde podían poner su manito? Sí, sí, señor, ya. Listo, entonces, vamos entonces y votamos por la rosada en este momento. Hay solamente una manito levantada. Ay, no. Yo. Dos. No, rosado. 3. Bueno, cerrado entonces la votación por el rosado con 3 votos. Vamos entonces ahora con ¿cuál? Con la amarilla. No la alcanzo a ver bien, profesor. ¿La podemos leer? Sí, se señor, ve muy ya. chica la letra. Listo, ya aquí la estoy poniendo. Ahora sí. Listo, aquí está. Bueno, la pusieron ahora como naranjita. Listo, dice disminución considerable de los recursos económicos requeridos para suplir las necesidades básicas de la unidad familiar. Los que están de acuerdo con esa, por favor. Levantamos las manitos o decimos yo. Uno solo, Leonel. ¿Alguien más? Bien, entonces vamos con la azul, que dice disminución de los ingresos de los agricultores de Valle Grande durante los últimos tiempos. Van 5 votos. Y la sin color, vamos con la sin color, disminución de los ingresos en la actividad económica principal de la población. Es un solo voto, Guillermo. Bueno, entonces quedaron 2 votos por esta. Entonces, la que escogimos entre todos fue entonces la azul, ¿de acuerdo? Disminución de los ingresos de los agricultores de Valle Grande durante los últimos tiempos. No voy a eliminar nada de lo que está aquí. Y vamos a poner entonces este problema, lo vamos a poner aquí un poquito más grande para que ya sepamos. Voy a borrar estos 3 porque ya nos quedamos con el otro, ¿de acuerdo? Me disculpan a los que los escribieron que los voy a borrar, ¿vale? Si no es para poder ir organizando el árbol un poquito porque el espacio no es tan grande. Entonces vamos a eliminar estos, ya que eliminar. Bueno, entonces vamos a buscar ahora entonces las diferentes causas. Las causas de lo que produce este problema. Entonces, compañeros, vamos a empezar a escribir y a reorganizar las que ya tenemos, ¿de acuerdo? Entonces, todo lo que ustedes vean que es causa, recuerden que cuando hablamos de causa, miramos es por qué se da el problema. Y recuerden que vamos a mirar causas de primer y de segundo nivel, donde las causas de primer nivel son las más cercanas a la aparición de ese problema y las de segundo nivel es lo que producen las anteriores. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a mirar qué ha producido
que haya una disminución de los ingresos de los agricultores de Valle Grande durante los últimos tiempos. Por eso no borré las anteriores para que podamos... Ahí para, están pues, los primeros, Oscar. ¿Cómo? Ahí están los primeros. Podría ser la escasez del agua, el agotamiento o la pérdida de la tierra, lo cual con estos dos, agua y pérdida de tierras, inmediatamente da la escasez de un cultivo, porque sin agua no hay cultivo. Y alto costo de insumos. No olvidemos el tema comercial, ¿no? Que eso se señala también como una causa importante, la desmotivación. También, muy bien. La desmotivación generalizada, la baja moral, por llamarlo así. Pero la desmotivación generalizada es un efecto, ¿no? Con la migración. No, claro, pero sí se señala como causa los temas comerciales, los temas de intermediarios y todo eso, porque pues eso genera lo otro, pero en este momento sí estamos en causas, claro. Listo. Entonces... Falta de transporte. Listo, escribámosla. ¿Puedes escribirla o te ayudamos escribiéndola? Sí, es que acá vías. Falta de transporte y vías. O sea, transporte y vías. Listo, ya la escribí por aquí. los fenómenos climáticos tendrían que... Profe, hay una causa que pronto no sé si podemos complementarla con lo de los altos costos y es el desconocimiento en el manejo de los insumos también. Esa también es una sumado a los causa. altos costos. ¿Te ayudo escribiéndola? Sí, importante eso, ¿ah? Ya entonces ya la escribo, profe. Listo, perfecto. César, levantaste la mano. Involuntario. Ok, perfecto. Listo, muy bien. Listo, entonces empecemos a categorizar un poquito para poder organizarnos un poco mejor en el tema de la organización del árbol de todas las causas. Si quieren, damos 1 o 2 minuticos de más para que pongan otras causas, ¿les parece? Y empezamos el trabajo. Bueno, no sé si les gustó trabajar de esta forma que les estoy proponiendo. ¿Sí les gusta, sí? Muy innovador, profe. Está muy bueno. Eso permite generar las líneas. Ah, sí, claro, esto permite generar líneas, ¿no?
Sí, sí, señor. Bueno, entonces, ya creo que no están escribiendo, entonces vamos a empezar a el análisis entonces de las causas como tal, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a empezar por de pronto, ¿cuál escogemos? Vamos a mirar esta, escasez de cosechas. Vamos a empezar por esta que No, está eso por no. aquí, escasez de cosechas. No tiene, no entra dentro de este problema porque inclusive hay sobreproducción. Sí, hay mucho Entonces no, la escasez no entra. Pero mire una cosa, que aquí nos hablaban de que hay pérdidas por plagas, por utilización de técnicas inadecuadas. Ya lo busco. Sí. Pero también, pero también hay que tener en cuenta de que hay harto mercado y los precios están siendo influenciados porque hay una sobreproducción en el momento de llegar a cosecha, falta de planificación, pero no hay escasez. Pero No hay mira, mira lo que escasez, dice acá. hay un buen Por volumen otra de producción parte, que se ve afectado por plagas, sí. pero mira lo que dice acá en el texto. Por otra parte, se ha detectado que las cosechas son cada vez más escasas. Según un informe de la delegación del Ministerio de Agricultura, con el que está básicamente de acuerdo la Asociación de Pequeños Agricultores. Las causas principales de estas bajas cosechas son las pérdidas por plaga, la utilización de técnicas productivas inadecuadas y el agotamiento general de la tierra. Ahora, vamos a mirar y analicemos, ¿no? Dice, busquemos la Puede parte estar que tiene. pasando ahí? ¿Qué puede estar pasando ahí? Que ya en esa parte lo que puede suceder es que para la apreciación del productor ya la tierra no produce lo que producía antes. O sea, cuando él sembraba los primeros cortes de tomate sacaba mucho más tomate que lo que saca ahora. Esa es, digamos, la perspectiva del productor individual. Pero si nos vamos de pronto ya al mercado en conjunto, viéndolo desde afuera, obviamente lo que puede haber sí es una sobreoferta. Esa es la manera de conciliar esos dos aparentes puntos de vista contradictorios, pero no serían contradictorios si uno los mira en detalle. Sí, señor, estoy de acuerdo, pero no Me hago entender, encuentro. es un tema de perspectiva. Sí, exactamente. Pero, pues recuerda que el problema en últimas lo tienen los agricultores, ¿no? De acuerdo, lo que señalo es que es un tema de perspectiva, de cómo se mire el problema. O sea, no necesariamente las dos posiciones, la que plantea el compañero y la que se plantea en la lectura son contradictorias, son conciliables, lo que Sí, quiero son decir. conciliables. Básicamente los ingresos han disminuido, los costos de producción. Bien, pero no encuentro lo de sobredemanda, sobre oferta. Se me perdió. Sobre oferta. Sobre oferta, no lo encuentro. Estaría indirecto cuando dice bajos precios de compra y altos precios de venta al consumidor. Bajos precios de compra, digamos, ese sería como lo que liga a lo que estamos buscando. Sí, yo creo que aquí, en este que tenemos aquí en bajos precios de compra y altos precios de venta al consumidor final, yo creería que serían bajos precios de venta, pero del agricultor. Ahí interviene mucho lo Sí, que claro. ahí interviene, claro. ahí tiene que ver mucho lo que hace el intermediario, ¿no? El intermediario, sí. Sí, porque el intermediario es que prácticamente el que maneja el precio. Sí, para el agricultor siempre va a ser el mínimo y ellos van manejan el precio en la parte de abastos y en la parte de comercialización ya con el mercado.
Y el precio, pues lógicamente, se incrementa considerablemente para los consumidores. Sí, entonces vamos a trabajar esto y ahora miramos la otra, ¿sí? Entonces, en esa yo opinaría de pronto que no serían bajos precios de compra y altos precios de venta al consumidor final. Aquí nos toca replantear un poquito porque recuerden que lo que estamos mirando es la causa del problema. Entonces yo creería que en esta parte no sería bajos precios de compra, sino sencillamente bajos precios de venta al agricultor. Sí, él está vendiendo sus productos a un menor, parte del agricultor. a un menor precio, ¿sí? Bajos precios de venta. Claro. ¿Aló, sí? Pero del productor. Sí, por parte del agricultor. Por parte del agricultor. Él está vendiendo muy bajo, a muy bajo precio su producto, ¿sí? Del agricultor. Del producto, si quieren lo podemos dejar, ¿no? Del producto del agricultor. Entonces, ahora la pregunta es, bueno, ¿qué producen esos bajos precios de venta del agricultor? Entonces, por ahí nos Presencia hablaba algo de intermediarios. los intermediarios. Alguien escribió de Presencia los de intermediarios. intermediarios. No lo veo por aquí, ¿ustedes lo ven? No, mira que creo que no se puso. No, no se puso por aquí. No, ya no está. Entonces Está en vamos la a parte de agregar. abajo, profe. Falta de Es que insumos. está chiquito, pero está en la mitad, es el tercero rosado. Mire, De izquierda a profe, derecha. yo lo puse aquí. Intermediarios mayoristas. Dice, las ventas se hacen a partir de intermediarios mayoristas que manipulan los precios de los productos. Entonces, al ellos manipular los precios de los productos, yo para mí diría que el efecto son los bajos precios de venta, al igual que la misma competencia. O sea, la competencia que es una causa y los intermediarios que es otra causa, ellos dos generan que los precios de venta sean muy bajos. Sí, señor. Entonces, Por eso se aquí, disminuyen los ingresos. entonces podría ser imposición de precios de los intermediarios. Sí, porque ellos lo Sería la manipulan. causa de que hayan bajos precios, ¿no? Pero Que eso los ya es una intermediarios ponen los interpretación. precios. Eso ya es una Sí, es exégesis que del texto, ¿no? ¿Cómo? Eso ya es una exégesis del texto, una interpretación del texto. Habría que mirar qué es lo que dice el texto. Sí, exactamente. Sí, sería ya una especie de interpretación del texto. No, el texto dice que prácticamente los intermediarios se agremian, por decirlo así, se juntan y se ponen, ellos mismos acuerdan un precio al cual cualquier agricultor que vaya y oferte su producto con cualquiera de ellos no le van a mantener un precio fijo para así mismo lograr el objetivo que es bueno, los precios que ellos necesitan, los que ellos están buscando. Maximizar O sea, su ganancia. manejar la oferta, sí, de maximizar la Entonces, ganancia de ellos. diríamos Entonces eso es como una monopolización. agremiación por parte de ellos, como una reunión de ellos, como una agrupación de ellos que se ponen de acuerdo para manejar y manipular los precios. Entonces, monopolización, ¿les parece? Sí. Sí, está bien. Entonces voy a convertir esta, ¿sí? A monopolización. Monopolización. ¿No sería mejor manipulación? Bueno, también vale la pena. Manipulación de precios, ¿les parece? Manipulación de precios. Manipulación de precios de Por los parte de los intermediarios. por parte de los intermediarios. Listo. ¿Qué más produce que haya bajos precios de venta del producto del agricultor? El estado de las vías. Oferta. Las vías, ¿cierto? Creo que hay varios aquí de vías, ¿no? Sí, problemas de comunicación en la región, sí, señor. Problemas de comunicación. Vamos a ponerlo por aquí, ¿les parece? ¿Hay algún otro de vías? Ayúdenme un poquito, porfa. A ver. Falta de transportes y vías. Bueno, ahora definimos cómo lo dejamos, cuál de eso, ¿sí? Sí. Aparición de competidores. ¿Hay otro de vías? Creo que no. No veo más.
No, no veo más. Entonces, ¿cuál dejamos? ¿El rosado o el amarillo? Problemas de comunicación en la región o falta de transporte y vías. Ambos van sobre la misma línea. Sí, pues sí. no habla textualmente que Sí. sea transporte y vía, sino que hablan es de la comunicación, ¿no? No obstante, en esa comunicación que hace parte del proceso de comercialización, uno intuye que es el transporte y las vías. Entonces, ¿les parece si dejamos el rosado por el tema de que pegue un poquito más con lo que nos menciona el texto? Sí. Creo que no. O se podría colocar en la región y entre paréntesis colocar transporte y lo referente a las vías. Transporte y vías, perfecto. Muy buena conciliadora, profe Daisy. Transporte y vías, listo. Y quitamos la amarilla, ¿sí? Como para ir reduciendo. Muy bien. ¿Qué más producirá bajos precios de venta? La aparición de la competencia. No, pero eso sí lo dice el texto, no recuerdo. Uno de los factores que pienso que disminuyen los precios es la falta de programación en el momento de producción. La sobreoferta. Exacto, hay mucha gente hay muchos agricultores que si llegó el boom de sembrar lulo, entonces hoy todo el mundo siembra lulo, y si llegó el de tomate, todo el mundo siembra tomate y todo el mundo saca a la misma fecha, y si el lulo hoy está a 2000, mañana está a 300, porque hay Esa es la vida real. Está impresionante. Entonces es la falta de programación. Por aquí lo vi ahora no hace mucho. Sí, esa creo que es aumento de los costos, las propiedades son pequeñas, no lo encuentro ahora. Se me perdió. La sobreoferta genera que los precios disminuyan. ¿Ustedes lo ven? Porque no lo veo. A ver. Altos costos de insumos. Acá hay uno. Falta de programación de los momentos de producción, allá está a la izquierda superior. Ah, sí, aquí, profe. En No la lo había izquierda, visto. en la parte de arriba. Falta de programación de los momentos de producción, que eso sería lo de la oferta estacional, sobre ofertas estacional. Y lo que mencionaban de la parte de mercados, creo que también nos puede servir aquí. Claro, profe, que a mí yo siento que la lectura se orienta más, claro, eso es importante, pero creo que la lectura se oferta más hacia el tema de la estructura de costos. Yo siento que como que el grueso de lo que leí es más como orientado a que uno de los factores más importantes que está generando la pérdida de ingresos es el tema de que los productores están produciendo cada vez con más costo. Ahí entra lo del agua, ahí entra el tema de los insumos, entra el tema, bueno, el tema productivo y técnico, creo yo. Pero estoy completamente de acuerdo contigo, pero yo creería que esa la podríamos agrupar en otra causa. ¿Qué sería esa No, otra de acuerdo. causa? La podríamos mirar como elevados costos de producción, por ejemplo. Y ahí ya ingresaría entonces que los insumos están muy caros, que no se utilizan bien los insumos, que la inflación ha subido, sí, que hay pocos proveedores. Entonces, ahí podríamos mirar causas de primer, segundo e inclusive hasta de tercer nivel allí. Redondeamos este tema, de esta parte de la... Sí, de los bajos precios y seguimos con este, ¿te parece? Entonces, yo creo que aquí la parte del mercado, de este desconocimiento del mercado, influye bastante en el tema de que haya bajos precios de venta como tal, ¿sí? Listo. Esa sería, por así decirlo, nuestra primera causa, ¿sí? Ahora vamos a seguir entonces con, si les parece bien, lo relacionado con los costos de producción, ¿les parece? Sí, señor.
miremos a ver si aquí hay alguno de costos, incremento de los costos de producción. Aquí está, vamos a ponerlo por acá. Este puede que nos sirva por acá. Este ya lo tenemos listo. Yo mañana se los muestro ya bien organizadito, bien bonito. Porque pues esta estrategia la estoy utilizando así es para que nosotros pues podamos construir entre todos, ¿no? Entonces, incremento, otra causa, incremento de los costos de producción. Entonces, ¿qué ha incrementado esos costos de producción? Altos costos de producción es el mismo, lo voy a eliminar para ir cerrando, ¿sí? Alto costo de insumos. Alto costo de insumos. ¿Está por aquí escrito? Sí, Sí, claro. aquí el amarillito. Sí, a la derecha, profe. A la derecha. Listo, altos costos de insumo. ¿Por qué se da esos altos costos de insumos? En el documento mencionaba que habían pocos proveedores, ¿no? Ajá, sí, señor. Ese es un lo tenemos detonante. por aquí. Sí, sí, señor. Pocos proveedores, desconocimiento del manejo, pocos productos agropecuarios. Está arriba de la notica que dice escasez de cosechas. Así, profe, ahí encimita escasez de cosechas. Pocos proveedores de insumos y materias primas. Entonces esta sería una causa de tercer nivel. Un 50%, un poquito más grande. Entonces esta sería una causa. Entonces Jesucristo no me deja soltar. Ay, míralo aquí. Esta sería entonces pocos proveedores de insumos. Sí, señor. También, por ejemplo, la inflación. La inflación también sería una de esas. Elevada inflación, yo la vi por aquí. Incremento de la inflación. Aquí, en la esquina de arriba, inflación. en la esquina superior izquierda. Incremento de la inflación. Y arriba en la esquina superior derecha hay otra que dice elevada inflación. Superior derecha. Izquierda. Elevada Amarillo. inflación. Bueno, voy a dejar solo una, ¿vale? La de abajo, que dice lo mismo, ¿sí? ¿Qué más ha incrementado los costos? Uno diría, profe, tal vez no es muy fuerte, pero cuando uno habla de administración de la producción influye, que es porque las propiedades son de pequeñas dimensiones. Entonces, cuando yo no produzco a escala, no tengo un poder de negociación. No puedo negociar con los proveedores porque con proveedores uno negocia con volumen. Entonces me toca comprar, son cantidades pequeñas y en cantidades pequeñas pues uno no tiene beneficios. Sí, señora. Puede ser de tercer nivel. Sí, señora, me parece que sea de tercer nivel. No hay una economía de escala para la compra de los insumos. o algo así. Exacto, mi profe. Exactamente. Esa la podríamos tomar de primer nivel, de segundo nivel. Sí, tiene una influencia. Nos decía César que era... Que no hay una economía de escala para recuerda la compra que de no insumos. podemos poner. Baja escala. Inexistencia de economía de escala que haga eficiente la compra de insumos por volumen, por ejemplo, algo así. O Deficiente. insuficiente economía de escala. Suficiente economía de escala. Para insuficiente economía de escala para negociaciones, ¿les parece? Sí. Para negociar la compra de insumos. Para negociar la compra de insumos con proveedores. Listo, vamos aquí a guardar. Se nos vino por acá. Esa misma nota no es la misma que está en la parte superior derecha verde.
Acá donde Falta dice de- falta de inversión socioeconómica para procesos productivos. No No, la esa es veo por ahí. No la veo. Distinta. La verde biche que está aquí. La acabé de seleccionar. No, se analiza distinto porque estamos hablando de la capacidad que tú tienes para negociar. En cambio, acá lo que nos dicen es que no tenemos inversión, o sea, dinero para mejorar esos procesos productivos, ¿sí? Ah, ok. Y acá entonces lo que decía la profe de las propiedades son de muy pequeñas dimensiones. Quitarlo entonces que ya se transformó. No, profe, pero yo creería que esta es la causa de que no tengamos una economía de escala. Porque Bueno, sí. como mi propiedad es pequeña, Pues uno poco produce. Exactamente. No sé si también la parte de insumos. O bueno, no creería que los insumos producen esta. Entonces vamos a poner esta, la voy a cambiar de colorcito. Eso, a ver, permítame Oscar, yo hago una creo que no colocamos o no coloqué, bueno, la verdad no me he fijado, pero yo creo que uno de los ítems importantes que se debe tomar en cuenta a la hora de los costos de producción es la falta de conocimiento del agricultor de los insumos. Sí, hay muchos agricultores que son muy tradicionalistas y manejan insumos a lo que escuchan o a lo que medio le recomiendan. No tienen una capacitación, una asesoría técnica valedera o constante en sus cultivos. Por tanto, ellos solo se dirigen a donde hay insumos, preguntan y lo que le digan eso aplican. Entonces, hay muchos agricultores que inclusive aplican fungicidas para controlar plagas o aplican insecticidas para controlar enfermedades. O sea, es falta de conocimiento de los insumos. Entonces, ¿qué lleva esto? A que aparte de que no hacen un eficiente control, pues están botando la plata y lógicamente se ve reflejado en los costos de insumos, en el aumento de los costos. Ok, o sea que aquí también tendríamos que hablar entonces en ese orden de ideas de Ineficiencia desde una perspectiva, ¿no? de economía sería una ineficiencia en la Transferencia aplicación de los insumos. Aquí creo que yo coloqué algo sobre eso. Aquí arriba, a la izquierda, al ladito de una amarilla que dice desconocimiento del manejo y acción de los insumos agrícolas. Sí, señor, aquí está. Eso lo coloqué, sí. Ah, sí, ahí está. Aquí está. Y entonces por aquí hay una que me dice falta de capacitación a los agricultores. Sí, señor. Esa va de la mano. Va de la mano de una vez. Y también iría la que está ahí más arribita que dice uso de técnicas productivas inadecuadas en la agricultura. Sí, también. Sí, Esa es otra que va de la mano. Y aquí hay otra que dice desconocimiento en el manejo de insumos. Pero esa sería la misma que está acá en el orden superior. O sea, esta que vos mencionas es la misma esta. Solo que esta está un poco más ampliada. Entonces esa habría que eliminarla. Esa la borramos. Listo. Bueno, propuesta. No sé si les parece, guardamos este Jamboard y lo terminamos. El Jamboard lo guardamos y lo terminamos el día de mañana porque apenas vamos en las causas, ya son 3 minutos, son las 9. Yo sé que estas sesiones son un poco largas. Son largas, pero se le pasa a uno rápido el tiempo. El sistema que productivas porque lo ponen a pensar a uno. No, y que todos interactuando me parece muy, muy chévere. Sí, yo por eso lo he pensado un poquito así como para que todos nos podamos vincular. No importa si uno no tiene mucho conocimiento, pero con textos base nos podemos manejar para poder sacarlos entre todos, ¿sí? Que es como la idea. Entonces, ¿les parece bien si mañana seguimos entonces trabajando el árbol como tal?
no importa que no lo hemos terminado, yo creo que no se mide en tiempo, sino en que entendamos cuál es la metodología para hacerlo. La calidad. Exactamente. No, listo, sí, señor. Bien. Entonces, Sí, me parece bien, profe. Entonces, pues bueno, yo les agradezco muchísimo su participación. Qué chévere, la verdad, que el grupo es súper participativo. Entonces, mañana seguimos con el mismo caso y terminamos entonces el árbol, ¿les parece? Sí, señor. Perfecto, Total. muchas gracias. Bueno, entonces les deseo una feliz noche y Muchas que gracias. descansen. Feliz noche a Gracias, todos. profe. Gracias, igual que Gracias, Eduardo. mi profe. Gracias, Listo. profe. Muchas Feliz noche. gracias. Descansen. Chao, chao. Profe, Dime. mañana tengo un compromiso. Tengo que entrar a las 7, pero yo le estoy ahí juicioso, pero a partir de las 7 no hay problema. No, no hay ningún inconveniente, César, tranquilo. Bueno, listo. A las 7 los Listo, vemos vale. entonces mañana. Bueno, sí, Bueno. señor, que estés bien. Hasta luego. Chao. Hasta luego.